estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros nuestro rey, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Señor. Porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Jesús. Gloria. Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Jesús. Amén, Señor. Bueno, buenas tardes, amigos del Sembrador. Lo verá Marco. Y Gabriela Costa, buenas tardes, hermanos y amigos. Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy el tema que el sembrador sale a sembrar siempre es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, ¿eh? Esta palabra que trae la vida, la palabra de vida eterna, el mensaje del Evangelio. Venimos a predicar en este espacio, tanto en YouTube como en Facebook, también en Twitter. Bueno, hoy el tema es evangelizar, cómo el Señor, no sé, desde el punto de vista del Señor Jesucristo, cómo nos enseñó qué teníamos que tener en cuenta para evangelizar. Bueno, entre otras cosas, que tenemos que ir 2 mínimo a predicar en ayuno, en oración, que tener cuidado cuando vayamos donde vayamos, siempre en oración, siempre consultando si es la voluntad de Dios ir de acá o ir para allá, o acá ir y acá no ir. Siempre estamos dependiendo de Dios, teniendo la plena confianza de que la palabra es de Él. Él es el autor y consumador de la fe.
porque la salvación viene por la fe en Jesucristo. Todo el que cree es salvo. Este evangelio, esta cruz de Cristo, este sacrificio de este Cordero que Dios proveyó para el mundo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios amó tanto al mundo. Nosotros llevamos el evangelio del amor de Dios, de estas buenas nuevas. Bueno, comenzamos. ¿Cómo el Señor nos instruyó para evangelizar? El papel de Jesús y cómo nos guía en el evangelismo. Como seguidores de Cristo estamos llamados a proclamar el evangelio y compartir la buena noticia de salvación con el mundo a través de este esquema basado en la palabra de Dios. Exploramos las actitudes, las acciones que Jesús nos enseña en el proceso de compartir el mensaje de salvación. Proclamad la verdad, dice Jesús, predicando. Gaby, ¿tenés Mateo 10:7? Sí. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En primer lugar, Jesús nos llama a proclamar la verdad del Evangelio, incluso si no es bien recibido. Mateo 10:7 nos dice, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Jesús nos envía a anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Dios a todos llama. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tengamos en cuenta que la puerta está abierta, ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta a la vida. Hay dos puertas, hay dos destinos finales de las almas, de la creación de Dios, de los humanos, que si el que tiene a Cristo es salvo por la fe en su sangre, y el que no, ya ha sido condenado. El que no cree, el que no recibe este mensaje de proclamación del reino de los cielos. Lucas 4:18 nos dice en este sentido, en la sinagoga, en Nazaret, abrió el libro de Isaías Jesús y confesó, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor había abierto el libro de Isaías y él proclamó que se había cumplido esta escritura delante de ellos, en ese momento, en la sinagoga en Nazaret, dice. Nuestro rabino a eso vino y nos dejó esta comisión a nosotros sus discípulos. Lucas 4, del 17 al 18 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y siendo esta lectura la revelación del Mesías en la sinagoga, y la verdad recibió la primera oposición de su pueblo, y aún hoy nosotros sufrimos oposición a la verdad, como dice en Lucas 4, versículo 24 al 30. ¿Vos podés leerlo, Gaby? Lucas 4, ¿tenés? 24 al 30. Dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Justamente esto está después de lo que había leído recién, de que el Señor proclamó que esta escritura se había cumplido. O sea, el Señor Jesucristo
estaba profetizado antes, en el Antiguo Testamento, en Isaías, que él iba a hacer predicar el año agradable del Señor, a poner en libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, ¿sí? Iba a predicar. Eso era el motivo por el cual él había venido a este mundo. Él descendió, él se hizo carne, Dios Todopoderoso. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Dice, pero sin embargo también nos advierte que seremos enviados como ovejas en medio de lobos. El Gaby, ¿podés leer Mateo 10:16 en este sentido? A ver qué dice. Predicar el Evangelio también es como ir en medio de lobos para nosotros. He La aquí, verdad del Evangelio, ¿no? El verdadero Evangelio, la sana doctrina. he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, a pesar de la oposición y la persecución, debemos mantenernos firmes en la verdad y confiar en que el mensaje de salvación llegará a aquellos que están dispuestos a recibirlo. Dice, porque dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe este evangelio, amigo de Facebook. Vos que le conocés a Cristo, recibilo, convertíos, dice también Pedro, convertíos, conviértanse de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Jesús predicaba el reino. Por ejemplo, en Lucas 4, del versículo 42 al 43, dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Versículo 43, pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para eso es el principal motivo para que el Señor Jesucristo descendió y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, para predicar el reino de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos esta gran comisión, hermanos y hermanas de Facebook, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y a que el creyere, que recibiere este Evangelio, habrá de ser salvo, habrá de recibir el Espíritu Santo como sello por haber creído, la justificación. Después de eso viene el proceso de santificación. Tenemos que predicarle, enseñarle todas las cosas, que guarden los mandamientos de Cristo, que guarden su palabra, para que esta palabra es la que santifique. Dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Primero viene la justificación, después viene el proceso de santificación por intermedio del poder del Espíritu Santo. Dios hace toda la obra. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso tenemos que confiar y orar. Dice, velad y orad. Tenemos que velar y orar permanentemente, estar en comunión con Cristo. Tenemos que tener confianza. Si nos cuesta, va a costarnos sí o sí. Primero nuestra propia carne, también la tentación del mundo y la tentación diabólica. Amigo y hermano, este mundo está sumido en la inmundicia, en la maldad, en la malicia, en la serpiente antigua. El diablo y Satanás es el Dios de este mundo con minúsculas. Es el que gobierna todos los sistemas de este mundo, todos los sistemas de entretenimiento, todos los sistemas macroeconómicos, todos los sistemas sociales, las leyes nuevas, todo lo que viene es demoníaco, es demoníaco. Bueno, continuamos. El Señor vino a librarnos, vino a dar libertad a los cautivos. Vos sos un cautivo. Todo el que no obedece a este evangelio es cautivo del sistema. Él vino a darnos libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Somos ciegos los que no tenemos a Cristo, Él es la luz del mundo. El que no tiene la antorcha, la palabra de Dios, que alumbra en lugar oscuro, no está ciego. Los adoradores de ídolos son ciegos porque no conocen al verdadero Dios. Todo lo que no es Dios es otra cosa, es muerte. Lo que está bajo Cristo es vida eterna. Pero hay un proceso que tenemos que seguir de crecimiento estudiando la palabra. Así que acá en el Sembrador te exhortamos
a que agarres la Biblia y la leas todos los días en tu casa, la compartas con tus hijos en la mesa, que le saques el celular, que le saques las películas de terror, las películas, ya sabes que hay todo tipo de contenido malicioso y perjudicial para la mente de un chico, de un adolescente, que estén en oración permanente en la casa, el padre del ejemplo, la madre del ejemplo, y en las iglesias hagamos discipulado, tengamos en cuenta la prioridad de orar en comunidad, en la iglesia, orando en todo tiempo, con toda oración y ruego y súplica, velando en ello, ¿sí? Porque el Señor está cerca. Nuestro propósito no es simplemente transmitir información, sino invitar a las personas a tomar una decisión, ¿eh? Y responder el mensaje de salvación. Ellos tienen que responder a este mensaje. Tenemos que invitarlos, tenemos que mostrarle la verdad del Evangelio y la verdad de este mundo, que es un mundo maligno, que todo es mentira, todo es mentira. Todo lo que vemos en los medios, todo lo que vemos, lo que entra por nuestros ojos es solamente mentira diabólica. Lo único verdadero, lo digno de alabanza, lo de buen nombre, lo puro, lo amable, ¿eh? Lo que es digno es Cristo. No hay otra cosa en este mundo más que el Señor. Aférrense al manto del Señor porque Él está pasando y está anunciando el reino de Dios. Debemos explicar la urgencia de la salvación y la importancia de tomar una decisión mientras haya tiempo. Jesús nos enseña que no debemos perder el tiempo, debemos ser diligentes en nuestra labor evangelística. Jesús nos enseña a amar y cuidar a los demás, así como lo vemos en el pasaje de Mateo 25, del 34 al 40. ¿Lo tenés? Mateo 25, capítulo 25, versículo 34 al 40. ¿Lo tenés por ahí? Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Ahí vemos cómo se refleja esto que nos enseña Jesús a amar y cuidar a los demás, así como nuestra vida es evangelizar, nuestra vida es hablar, de dar testimonio de aquel que nos salvó, de aquel que tuvo misericordia de nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ese es el amor más grande que un amigo dé su vida por nosotros, por su amigo. Ese es el amor más grande. Así que Él, sabiendo que habría de padecer en la cruz, siendo traicionado por sus hermanos, entregado por 30 monedas de plata, y siendo vigilado, siendo perseguido, intentando destruir su ministerio. El mismo diablo empezó allá en el desierto a intentar que se cortara esta proclama de vida eterna, de este evangelio que habría de ser presentado. El evangelio que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Amigo, a vos te digo, amigo, vos que no crees en Jesucristo, esto es poder de Dios para el que cree. Así que también no nos avergonzamos de predicar el Evangelio, porque es amor de Dios, sobre todo este amor de Dios que está escrito en la palabra. Dice, también Pablo enfatiza en las necesidades de los demás, dice, ¿no? También puedes leer Gálatas capítulo 2:10, tenés, donde Pablo enfatiza también
en las necesidades de los demás. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Muy bien. También y él dice lo que en el ejemplo que él mismo dio en Hechos, capítulo 20, 35. En Hechos 20, 35. A ver qué tenemos ahí. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sí, me acuerdo cuando predicamos en la plaza de Once, uno de los detalles de los hermanos era que llevaban mate cocido, llevaban pan y fiambre, y antes de predicar, primero había tanta gente en la calle, en la zona, que se acercaba, y bueno, y se les repartía un poco de mate cocido en el frío, agua caliente, frío, y unos sanguchitos, y también previamente a predicar la palabra. O sea, el Señor tiene en cuenta de los necesitados. Tenemos que actuar también, de manera no solamente predicar, sino también dentro de la posibilidad de la iglesia poder solventar las necesidades primeramente de los hermanos y también cuando uno sale a predicar en la calle, que realmente te llena de gozo ver la cara de agradecimiento de esas personas que están sufriendo en la calle. Me hace acordar ese momento de lo que, con respecto a nuestra vida debe ser así. Nuestra vida tiene que estar llena del Espíritu Santo, llena de la obediencia a la palabra de Dios, para que el Señor nos dé esta gracia de poder predicar el Evangelio y que tenga poder su palabra en nosotros, porque tenemos que santificarnos, tenemos que obedecer, tenemos que confiar en el poder de este Evangelio. Así que nuestra vida debe ser conforme a lo que el Señor nos enseñó. Al demostrar el amor y la compasión de Jesús en nuestras acciones, abrimos puertas para compartir el mensaje del Evangelio de una manera más significativa. Tenemos que estar preparados también para el rechazo, al rechazo de la prédica del Evangelio. Tenemos que irnos armados mentalmente de que vamos a ser rechazados, incluso perseguidos por el Evangelio. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso nos advierte Pablo en la segunda carta de Timoteo. En Mateo 10, 21 al 25, ¿qué dice Gaby? Mateo 10, 21, capítulo 10, versículo 21 al 25. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Muy bien. Esa es la forma en que el mundo reaccionaba alrededor de Cristo cuando él hablaba de la verdad. La oposición de los propios judíos, ¿no? Sus propios hermanos de sangre, de las diferentes tribus de Israel que se acercaban a Jerusalén. Y había muchas castas, estaban los sacerdotes y estaban la gente de más abajo, común, y había diferentes tipos de, ¿cómo se dice? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, había sectas sí, también, había sectas, diferentes sectas, sí, ¿no? Bueno, y cada uno tenía su versión de lo que era la interpretación de las palabras. Y Cristo había trayendo esta verdad, una verdad que a ellos le chocaba porque echaba por la borda todo lo que era la estructura de poder de esa época. ¿Sí? Bueno, ahora Cristo era un hombre, pero era Dios.
él era sencillo y humilde de corazón, ¿no? Y eso era muy molesto para aquellos que se creían reyes, se creían superiores. Hoy también estamos bajo un yugo económico y también hay religiosos que tienen estructuras piramidales, donde ellos están arriba y la gente común abajo. Y lo que tienen la palabra son ellos, y ellos son incluso más que dioses, son pontífices prácticamente. Pero Dios es el único puente que nos dio, es Jesucristo. Jesucristo es el único sumo pontífice. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. El que cree en el Evangelio, este es el Evangelio, que Dios dio a su Hijo unigénito. Él descendió, él nació del Padre a través de su Santo Espíritu en una mujer llamada María, ¿sí? Y fue creciendo en sabiduría y en el Espíritu cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el que preparaba el camino del Señor. Él decía, el hacha ya está puesta a las raíces de los árboles, ¿eh? Y el que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Fíjense la forma en que predicaba Juan el Bautista como Isaías. Isaías es el mismo que habló en el capítulo 4 que había leído anteriormente de Lucas. El Señor abrió el libro del profeta Isaías, que era un profeta similar en la actitud, en la forma de ser, ¿a quién? A Juan el Bautista, que era el primo de Jesucristo, ¿sí? Cuando fue bautizado en el Jordán recibió el Espíritu Santo. ¿Eh? A ver si leemos de nuevo esta partecita, donde dice, a ver, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bienaventurados los pobres, dice también el Señor Jesucristo. Acá el Espíritu del Señor está sobre mí. Me recuerda a esta paloma que descendió en el Jordán, después de haber sido bautizado. El Espíritu de Dios nos instruye, nos redarguye, nos instruye con su palabra, nos recuerda sus palabras, porque la palabra de Dios es la que nos da la vida, la palabra de Dios es la que tenemos que guardar. El que guarda mi palabra me ama, y el Señor y dice que el Padre y el Hijo harán morada en nosotros, si nosotros le amamos de esa manera, guardando sus mandamientos. Bueno, a ver dónde, ¿qué era el que queriste vos? 21, 21, 25. Sí, ajá. Bueno, por último, Jesús, dice, Mateo, sí, tenés razón, ese leíste. Por último, Jesús nos advierte que debemos estar preparados para el rechazo, como leímos en Mateo 10, versículo 21 al 25. Jesús sabía de la persecución que enfrentarían aquellos que siguen sus pasos, y como dice en 2 Timoteo 3:12, nos dice a través del apóstol Pablo, que todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Es una de las claves, una de las características del que está en Cristo verdaderamente y el que predica la verdad, va a tener persecución. El que quiere estar en Cristo Jesús y vivir conforme a su palabra, conforme a la piedad de Dios, porque la piedad, ese es el amor de Dios, que nosotros obedezcamos y nos refugiemos en su voluntad. Nos refugiamos acá en el Sembrador, salió a sembrar con Gaby y Marco, bajo la voluntad de Dios. También quería advertirles a todos los hermanos de Facebook que hay muchos perfiles que son perfiles de gente mala, malvada, que pone cosas de pornografía, ponen cosas, etiquetan nuestras páginas o hacen comentarios que son fuera totalmente de la convicción nuestra con respecto a lo que Cristo dice. Por lo tanto, rechazamos, tengan cuidado, amigos de Facebook, que en mi página, si ven algo que tenga que ver con estas cosas inmundas que están posteando, que por favor sepan que no es nuestra voluntad que eso esté.
como yo trabajo todo el tiempo, me cuesta o no tengo tiempo para limpiar la página de estas etiquetas que son de pornografía, de venta, de lo que sea. O sea, hay un montón de cosas que no son de este ministerio, pero bueno, Facebook tiene esas cosas y hay hackers que se meten y destruyen la credibilidad de este ministerio. Por eso le pido que por favor tengan cuidado de lo que lean y vean en nuestra página, que no todo viene de nosotros, ¿sí? Bueno, esa es parte de la persecución diabólica, esa es parte de la estrategia del diablo para ensuciar a los que predican el Evangelio. Sin embargo, no debemos desanimarnos ni desistir, ya que nuestro llamado es ser fieles a Jesús y proclamar la verdad sin importar las circunstancias hasta el fin. Perseveraremos hasta el fin, ¿sí? Como soldados en la batalla. Habremos de caer si es necesario por el nombre de Jesucristo. Y bueno, en conclusión, queremos, hermanos y hermanas, al seguir el ejemplo de Jesús en el evangelismo, podemos impactar vidas y compartir el amor de Dios con aquellos que nos rodean. Proclamemos la verdad, proclamemos este evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Dice, solicitemos una respuesta, proveamos para las necesidades de todos los santos y estemos preparados para el rechazo. Estemos preparados, que también habremos de ser rechazados, pero confiemos en el Padre y el poder de su Espíritu para guiar nuestros pasos. Y recordemos que nuestro llamado es ser fieles mensajeros del Evangelio. Oremos que el Señor nos fortalezca y nos bendiga mientras nos dedicamos a la tarea de compartir su amor y salvación con los humanos, con todos los hombres del mundo. Así que si vos querés un pedido de oración para alguien, yo rápidamente para la familia Martín y Alicia, su hijito, sus hijos, para el grupo de oración, Mirna, para también para Eli Marina Ortiz, Cosio, Eli también. Ortiz, Olga Kaminsky, ¿quién más? Mi familia, mi hijo, para todo a los amigos del Sembrador, De Cuba también. sí, para Marina y su hijito tenía problemas en el ojito, ¿cómo era? Iker Isaac. Por Iker Isaac, por favor, le pido una oración especial, hermano, porque le cayó cal en el ojito y bueno, el Señor pueda restaurar su salud a este chiquitito. La abuela pide oración también por su hija, que está también padeciendo este problema, pero tengamos confianza, hermanita, que pronto el Señor va a restaurar, va a curar a este chico y que puedan ustedes seguir a Cristo de manera efusiva, como comprometidos con el Evangelio también, ¿sí? Bueno, pido oración por este ministerio. ¿Vos querés pedir por familia? Por el niñito que la abuela pidió también, el chico que estaba con mala junta y en adicciones. Sí, sí. También por todos aquellos jóvenes Por y chicos Angélica. que también están teniendo problemas con las adicciones y se acercan mala junta y a veces no pueden llevar ese control. Solamente si estamos en Cristo, solamente puede. Sí, Angélica Torral. Tenemos que orar muchísimo por esos chicos. Sí, sí. Porque son presa de gente que está detrás de eso, manejando todo lo que es ese comercio, todo lo que son las adicciones. Hay que tener mucho cuidado con los tratantes de blancas, que hay muchos niños que desaparecen, hay que cuidar mucho de nuestros hijitos y ver con quiénes se están comunicando por internet, que ahí empieza la posible captación de menores de edad para ese tipo de trata de blancas. Tengan mucho cuidado con quién se comunican, controlen sus celulares, sus tablets, y bueno. Y confiemos en Dios, en oración. Estar en oración siempre por ellos, porque en todos lados está ese problema y cuando ese problema entra a la casa de uno, destruye familias. Exactamente. Y mentes también. Sí. Bueno, hermanos, les invitamos a que sigan leyendo la palabra, que sigan conociendo a Cristo a través del Evangelio, ¿sí?
es tan importante profundizar en los 4 evangelios de Cristo, donde el Señor nos dio de esta verdad, que el mundo habrá de rechazar, pero todo sea por el amor a esos que sí lo van a recibir, que sí van a recibir este evangelio, porque dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y están enfrentando a la ira de Dios. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amigo, te predicamos la verdad y te predicamos este amor de Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que bueno, vamos a terminar con una alabanza, Salmo 121, ¿sí? Bueno, ¿a dónde levantaré mi cabeza cuando necesite el socorro de Dios Todopoderoso? Hay mucha gente que pasa muchas aflicciones, pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Estamos bajo la sombra de tus alas, ¿eh? Estamos bajo la sombra del Señor, estamos en la roca que es más alta que yo. Vamos a terminar con el Salmo 121. Un saludo a Laura Alicia Maidana. Bienvenida al Sembrador. Es un gusto tenerla acá, hermanita. Salmo 121 para terminar. Que Dios lo bendiga. Alzaré mis ojos a los donde tendrá mi socorro viene de Dios. Son los cielos y la tierra, no contra tu pie a los barreros. Mi sector mira en que guarda, de aquí no se dormirá, que te guarda. Ya ves tu guarda, y a vuestra sombra tu mano derecha. Solo te fatigará de día, y la luna de noche, que te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y ahora y para siempre. Gracias, amados. Y ahora y para siempre. Gracias, Señor Jesucristo. Y ahora y para siempre. Él guardará tu salida y tu entrada. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Dios, que son los cielos y la tierra. No vendrá tu pie a resbaladero. Se dormirá en el guarda, que aquí no se dormirá, se te guarda.